Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza. La Vieja Raza muy especial, nos hemos traído de nuevo a César Brito y va a ser el primer programa de algo que creo que podemos llamar como club de lectura, es decir, nos hemos puesto de acuerdo para leer los dos un libro, aunque yo lo leí ya hace tiempo, o sea que lo tengo menos fresco, y nos va a ayudar en esta tarea César Brito. Hola César, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿qué tal, hombre? Muy bien, pues nada, aquí hablar de un libro que creo que a los dos nos ha gustado bastante. Sí, Es novedad del mes de septiembre y la verdad es que ha sido un pelotazo porque creo que lleva ya 7 ediciones desde el mes de septiembre en el que se editó. La mía creo que ya es la segunda o la tercera y creo que la compré en octubre o por ahí. yo no recuerdo exactamente cuándo me lo compré, creo que fue en enero, febrero, pero es verdad que llevaba mucho tiempo rulando por ahí en revistas de literatura, estaba muy recomendado. Yo normalmente cuando pasan estas cosas, cuando algún fenómeno editorial se sale de madre, yo tiendo a desconfiar normalmente, ¿eh? Y por instinto mi actitud es incluso refractaria. Procuro evitar la lectura porque suelo desconfiar. Sin embargo, en esta ocasión, las referencias que tenía no solamente eran buenas referencias, sino que venían de fuentes que para mí son muy, muy fiables. O sea, de mi librero de confianza. Y cuando el librero insistió tantísimo, porque bueno, lo publicó en su página web, que si era el libro del mes en su momento y tal, digo, bueno, si esta gente que es profesional y me fío plenamente dice esto es porque realmente es un libro potente. Luego tú me lo recomendaste también con mucha vehemencia hace ya bastante, lo que me confirmó la recomendación. Y bueno, me puse a leerlo de forma muy desigual porque coincidió con un par de picos de trabajo y lo tenía en la mesilla el pobre hombre pillando polvo. Pero bueno, de cara también a este club de lectura, pues le di un arreón y la verdad es que sí, es un libro que es muy muy bueno. A mí me ha dejado muy buen sabor de boca. Bueno, no lo hemos dicho, pero estamos hablando de la antología de relatos del autor norteamericano Ted Chiang, aunque su familia es de origen chino, que se titula Exhalación, como uno de los relatos que componen la antología. Está publicada por la editorial Sexto Piso y la traducción es de Rubén Martín Giraldez. Ya os he dicho que se publicó en principio en el mes de septiembre y bueno, pues está destacado como la novedad del mes. Incluso si sois asiduos a las listas estas de recomendados de lo mejor del año, pues aparecían prácticamente todas ellas. Y bueno, Sexto Piso pues es una editorial que aunque suele tener un fondo mucho más literario, pues es una editorial que se caracteriza por el cuidado de sus textos, por las traducciones, por hacer unas ediciones muy muy curiosas. Yo tengo otro libro suyo que es una recopilación de relatos de Angela Carter ilustrados y la verdad es que también quedé muy satisfecho con lo que es la edición y aquí me ha ocurrido exactamente lo mismo. ¿Cómo se llama el de Carter? El de Carter, La Cámara Sangrienta. Voy a apuntarlo porque nunca se sabe. Luego recuérdame que cuando termines de grabar que te lo pase por WhatsApp si quieres, porque es otra maravilla. Es una reinvención a su modo de los cuentos de hadas clásicos con un trasfondo pues de que la protagonista es femenina y la verdad es que las ilustraciones son en plan grabado con algún toque, son en blanco y negro pero con algún toque en color y eso es espectacular la edición. Uh-huh. Yo, mira, ya que lo has sacado tú a colación, voy a aprovechar porque lo tenía aquí apuntado como algo a destacar. Y lo decías tú, la edición, una buena edición es importantísima en el acabado final. Y me gustaría destacar especialmente el trabajo de Rubén Martín en la traducción, porque un buen texto, por muy bueno que sea, si está mal traducido, desmerece muchísimo. Y en este caso, creo que el trabajo tanto de la editorial como de Rubén a la hora de traducirlo ha sido excelente. Y sobre todo porque algunos de los relatos tienen algunos términos que seguro que Rubén se las ha visto y se las ha deseado para traducirlos porque no existen en nuestro idioma, son neologismos, es lo que, pues eso, jerga técnica que se inventa el autor en alguno de los relatos y la verdad es que ninguna de las decisiones que ha tomado el traductor me chirriaron o me parecieron que desentonaban con todo lo demás.
¿A ti qué sensación te ha dejado? ¿O qué sensación recuerdas? Porque me decías que así ya mucho que lo habías leído. ¿Sabes lo que tienen los buenos libros? Y sobre todo, o sea, ya no entrando en el género, porque es ciencia ficción, sino entrando en la buena literatura, que meses después de haberlo leído recuerdas muchas de las cosas y sobre todo que este libro, este autor, una de las cosas que más claro te deja es que te plantea muchos interrogantes cuando terminas de leer cada relato. Y para mí ese es uno de los valores añadidos que tiene, ya no solo por la prosa, que está muy bien, por las ideas que plantea, sino porque cuando terminas de leer el cuento es en plan de, ostras, pues es que aquí lo que plantea, pues es que esto, es que lo otro, o sea, que te acaba planteando más cuestiones, te deja con más preguntas propias que te acabas planteando, y para mí eso es lo que producen las buenas obras. Y en este caso, la buena literatura, ya sin entrar en las etiquetas. Ya, fíjate, yo ahora, por eso de las etiquetas, yo no soy especialmente asiduo al género de la ciencia ficción, no he leído a Asimov, por ejemplo, ni bueno, he leído alguna cosa de Stanisław Lem y cosas así, pero no soy muy asiduo, y sin embargo, este compendio de relatos me ha mostrado una cara muy interesante del género. Si hay más autores como Ted Chiang, que no lo sé, me imagino que sí, merecería la pena acercarse a la ciencia ficción, aunque seas un neófito o una neófita. A mí me ha sorprendido para bien. Y mira, lo que te voy a decir puede parecer una obviedad y te pido disculpas, y pido disculpas a la audiencia, porque a lo mejor una perogrullada de este tipo pues no tiene cabida en un espacio como el tuyo, ¿no? Que donde se trata de literatura y cosas así de forma asidua, pero la sensación que yo tengo, aparte de que es un buen libro, evidentemente, y que coincido con lo que tú decías de que te deja pensando, te deja interrogantes y cuestiones, la sensación de general es que es un libro bien escrito, y de ahí lo de la perogrullada. A ver, evidentemente, si una editorial saca un libro es porque estará bien escrito, se sobreentiende. Bueno, tanto tú como yo sabemos que eso no es tan habitual o tan palmario como pueda parecer. Es decir, desgraciadamente hay muchas editoriales que hacen lo que buenamente pueden y bueno, está bien que lo intenten, pero sacan ediciones que realmente no pasarían un primer corte mínimamente exigente, y este libro está muy bien escrito. Evidentemente el talento de Ted Chiang está ahí y eso es incuestionable, pero se nota que ha habido un trabajo de lectura, revisión, edición, como decíamos antes, de traducción, y el resultado final es un libro redondo, muy bien escrito. La prosa de Ted Chiang es excelente, evidentemente, aunque no tengo el placer ni la capacidad para leerlo en su lengua original, pero es que llevo ya un tiempo llevándome muchas decepciones, tanto con libros de género como otro tipo de obras, que me envían para reseñar, que me regalan, que el autor me hace llegar o que me pide que lea y reseñe y tal, y me da una lástima tremenda, porque soy consciente, y eso tú lo sabes como autor, del esfuerzo titánico que implica redactar un libro de cualquier tipo, una novela pues mucho más, ¿no? Y me da tanta pena cuando un libro no está bien escrito, o cuando se nota que hay un esfuerzo ímprobo, pero no le da al autor o a la autora para rematar el libro bien. Es decir, hay que ser un poquito comprensivo con los fallos de los demás, hay que ser un poquito empático y entender, sobre todo si es una primera obra, que no es el caso de Exhalación, pero bueno, me da mucha desazón, no sé si me explico, y cuando me encuentro con un libro bien escrito, redondo, caramba, le da uno las gracias a la vida prácticamente. Y ya podríamos entrar luego con tiempo en más detalle del contenido de los relatos, de cómo están estructurados, de los mensajes que lanza, de esas preguntas que tú decías ahora, pero encontrarse un buen libro, una buena obra literaria, un buen producto literario, fíjate que yo lo veo difícil hoy en día, escasea, y eso que la capacidad de autopublicar abre mucho el abanico. No sé que es una posición un poquito impopular, y que a lo mejor tú como autor y como gran conocedor de editoriales emergentes y editoriales pequeñas puedes estar en desacuerdo, pero yo por lo menos cuando me encuentro con un libro de este tipo así, bien escrito y de muchísima calidad, pues me reconcilia. ¿Qué quieres que te diga? Sí, claro, efectivamente. Y es que este libro, ¿tú qué conocías de Ted Chiang antes de que te lo comentáramos? ¿Qué sabías de él? ¿Sabías nada, algo?
Nada en absoluto. En absoluto. Nada en absoluto. Vale. Es mi primera obra de Ted Chiang, Pues de hecho. el conocimiento de entrada para el público general en Ted Chiang es que una de sus relatos cortos, el anterior de recopilación de cuentos que tiene La historia de tu vida, se adaptó en forma de película en el año 2016 por el director canadiense Denis Villeneuve, con Amy Adams y Jeremy Renner, con el título de La llegada, ¿vale? Eso igual sí que te suena, igual lo has visto. Vale, claro. Pues La llegada está basado en uno de los relatos de la anterior recopilación de Ted Chiang. Pues me cuadra perfectamente, porque es una película... La historia de tu vida. Claro. Es una película de género también, pero que tiene un twist, una vueltita de tuerca, y enlazando los puntos, claro, evidentemente, pues me cuadra que la base del guión sea una historia de Ted Chiang. De hecho, si te das cuenta, la portada del libro tiene una forma que es un poco parecida a una cosa que es bastante importante en la película. No vamos a revelar qué, para no soltar spoilers, pero tiene un parecido bastante clavado con una de las cosas que tiene la peli. Sí, ahora que lo dices, sí, lo estoy viendo aquí en la mesa y la verdad es que tienes razón. También seguramente habrá sido un guiño de la propia editorial, ¿no? Sí, probablemente. Luego lo vamos a comentar porque también se ha reeditado la anterior recopilación de relatos, La historia de tu vida, que quien nos da a conocer a Ted Chiang es la editorial especializada Alamut Bibliópolis, que igual no te suena, pero no. son quienes publican en español las historias de Gerald de Rivia, que sé si te sonará. Hombre, por supuesto. Bueno, pues ellos son quienes publican en español las novelas, las historias de Gerald de Rivia. Y bueno, pues el editor, Luis García Prado, pues tiene una especial relación con muchos países del este, entonces nos ha traído muchas cosas tanto de la República Checa, de Polonia, de Finlandia, autores rusos, o sea, se sale un poco de lo que son los cánones de la ciencia ficción anglosajona, y bueno, pues Ted Chiang también se sale un poquito en ese sentido. Y en 2004 pues nos trajo esa historia. Yo realmente pues conocía que estaba editado, porque además tiene como 2 editoriales o 2 sellos y lo publicó en los 2. El que tiene más vigencia es el sello Alamut en tapa dura, traducido por el propio editor Luis García Prado. Y bueno, pues luego pues me imagino que con el tema de la película pues reeditarían otra vez, y fue como yo llegué. De hecho, antes de ver la peli pues dije, oye, pues me apetece leerme la antología de relatos. Y me la leí antes de ver la película, y bueno, aunque la película es buenísima adaptación, juega con el plot twist que tiene el relato de otra forma, es decir, tiene entidad propia como película, sin desmerecer en absoluto lo que nos cuenta en el relato de La historia de tu vida, Ted Chiang. Y bueno, yo creo que las dos se complementan perfectamente, y a partir de ahí pues ya claro, yo dije, habiendo leído esto, el nivel que tienen estos relatos, pues a ver qué es lo que sigue publicando este hombre, porque una de las cosas por las que se caracteriza es que tiene una producción muy poquita. O sea, es muy poco prolífico, es un escritor muy lento. Él mismo se reconoce en una entrevista que leía yo en estos días, preparando el podcast, que es un escritor muy lento, que le cuesta muchísimo escribir, que incluso a veces hasta odia escribir, pero que hasta que la idea que tiene en la cabeza para el relato no le sale, no acaba contento. Es decir, que lucha mucho con su propia escritura y que por eso quizás tarda tanto en plasmar los relatos. O sea, alguien que quizás, porque muchos de sus relatos han sido premiados con los grandes premios del género, el premio Hugo, el Nebula, el Locus, el Theodore Sturgeon, tiene prácticamente todos los premios del género, estadounidenses, británicos, incluso alguno por ahí, creo que chino. Entonces, alguien que es tan premiado en la industria, normalmente se espera que haya más producción, y realmente es que no hay. Ted Chiang tiene 2 colecciones de relatos, La historia de tu vida y Exhalación, de la que vamos a hablar hoy, y no hay más, no tiene más publicado. Pues yo no le metería prisa. O sea, es verdad que desde el punto de vista de la industria es lógico que le exijan, y también del público lector pues que quiera leer cosas frescas cada poco tiempo, pero
Se nota, con Exhalación por lo menos yo lo he notado, se nota que está muy trabajado cada texto. O sea, que no hay nada de improvisación, que está muy masticado, muy pensado sobre todo, y si por cuestiones creativas y con su diálogo interior pues a Ted Chiang le cuesta, pues bueno, habrá que ser un poquito también paciente y empático. Yo, si lo que va a sacar al público, si lo que va a publicar tiene esta calidad media, que tarde todo lo que quiera. O sea, prefiero poco y muy bueno que una fábrica de churros y comerme algún mojón que otro, ¿sabes? Claro, eso es. Además es que los relatos que nos traen Exhalación, pues la mayoría ya se habían publicado antes en diferentes antologías, revistas, y los dos únicos que son originales de la recopilación son Ónfalo y La ansiedad es el vértigo de la libertad. Y bueno, cabe decir que esta antología fue señalada por el New York Times como uno de los mejores 10 libros del año. O sea, el New York Times. No sé si, y yo... 10 mejores libros del año de 2019. Venía avalado por este tipo de recomendaciones con sello de calidad, y ya te digo, yo suelo desconfiar, pero cuando gente de tanto peso te llama la atención, te dice, oye, mira, echar un ojo a esto, bueno, por lo menos hay que ser... abrir un poco la cabeza y la mente y a ver qué te... Y desde luego yo, puede que cuente con la ventaja que no contabas tú, de no conocer absolutamente nada del autor, y claro, todo lo que me proponía lo absorbí como una esponja porque no tenía ninguna referencia por ningún lado, ¿no? Y la verdad es que muy bien, y desde luego voy a seguir leyendo lo que publique, porque no sé si rescatar la colección de relatos anterior o esperarme a lo que vuelva a publicar en el futuro, o sea, cuando sea, pero que le voy a seguir la pista está clarísimo. Sí, es que merece mucho la pena, porque como decíamos, aunque es ciencia ficción, porque todos los temas que plantea son de ciencia ficción, es una ciencia ficción de ideas, de ficción especulativa, de filosofía. Era una de las cosas que tenía aquí apuntadas. Quien tenga la imagen mental de ciencia ficción con la saga de Rama, por ejemplo, que se olvide. O sea, no tiene nada que ver. Es especulativo, es teórico en algunos casos, normaliza mucho las premisas de cada relato. Incluso en uno de ellos, el que abre la colección, puede parecer incluso hasta una novela histórica, un relato histórico. O sea, no tiene nada que ver con los cánones, entre comillas, del género. No sé si lo hemos dicho, pero como esto se trata de un club de lectura, que no es una reseña, vamos a hablar abiertamente de los relatos. Entonces, si acudís aquí sin haber leído la recopilación, pues lo siento mucho, pero vamos a decir spoilers, vamos a destripar los relatos de arriba abajo, así que avisados estáis. Sí, lo suyo sería leerse el compendio de relatos y luego ponerse el podcast, ¿no? Eso es. No sé qué te estaba diciendo, la verdad que he perdido el hilo. Ah, sí, que es una ciencia ficción plausible, entre comillas. Es decir, no hay que estirar demasiado la suspensión de credibilidad para sumergirte en el relato y estar conceptualmente cómodo, al menos. A lo mejor en algún caso, quizás en el último que cierra el compendio, La ansiedad es el vértigo de la libertad, quizás un poquito más, pero no es nada descabellado, nada de lo que cuenta. Y sí es verdad que hay algún neologismo y demás, pero bueno, como con tiempo vamos a ir desgranando seguramente, si no todos, algunos de los relatos, pues tú me vas guiando, que yo estoy aquí para lo que tú me digas, que estamos en tu casa, al fin y al cabo. Perfecto, pues vamos a hablar de un poquito por encima de ciencia ficción. Yo es que creo que tenemos todos algún tipo de prejuicio, o el público en general de prejuicio, contra el género fantástico y en particular contra la ciencia ficción, por lo menos en nuestro país. En los países anglosajones quizás es menos marcado, porque quizás tenga una tradición mucho más larga de este tipo de publicaciones, de este tipo de género, de revistas, y en nuestro país, en España, pues quizás no haya tanta tradición, y quizás eso se está empezando a salvar en estos momentos, y ojalá que mucha gente que tuviera esos prejuicios contra el género de ciencia ficción llegue a Ted Chiang y diga, oye, pues a mí esto me gusta, no es lo que tenía yo en mente de lo que era la ciencia ficción. Igual, pues la ciencia ficción es muy amplia, es muy diversa y abarca muchos campos y tiene muchos subgéneros. Entonces, lo más seguro es que puedas encontrar alguno de ellos que te pueda acabar agradando. O sea, no es que solo sea que haya que tener un máster en
en física cuántica para entender lo que se dice en una novela, o un posgraduado, un doctorado en astronomía. No, no se trata de eso. Se trata de que utilizando la ciencia como herramienta, pues llegar a otros lugares pues que la narrativa normal no llega a plantearnos cuestiones. Es un género especulativo, es un género que con las bases de la ciencia especula, plantea hipótesis, plantea posibles respuestas que pueden ser equivocadas o no, pero las plantea. Entonces eso también lo hacía la filosofía, sin tener pruebas. Y de hecho muchos relatos de Ted Chiang de este compendio tienen un componente filosófico bastante marcado. Claro, por eso digo que no hay que tener prejuicios a la hora de enfrentarse a una obra de ciencia ficción. Dentro de la ciencia ficción, pues como en todos los géneros, hay obras buenas, obras malas, obras promedio, obras bestseller que se venden como churros, pero que luego en realidad chicha no tienen tanta. Y aquí nos enfrentamos contra unos relatos que todo lo que tienen precisamente es chicha, o sea, es mandanga, es idea concentrada. O sea, esto nos va a plantear una cosa y en la página siguiente nos va a plantear otra, y ya os digo, al terminar el relato nos vamos a acabar planteando cuestiones que a lo mejor jamás se nos habían ocurrido pensar. Sí, que es un poco lo que tú decías, que cuando te deja ese pozo, cuando cierras la tapa y te deja rumiando, es buena señal. Y yo no recuerdo su nombre, conocí a un editor de un fanzine de ciencia ficción, bueno, una publicación dedicada al género de ciencia ficción en México, lamento no recordar su nombre, ya me disculpará, y que me comentaba que él, como ávido lector del género, procuraba separar un poco, o establecía él como su propio listón de selección, que el buen relato de ciencia ficción tiene mucho de ciencia y no tanto de ficción, y lo que adolece sobre todo la industria norteamericana es de mucha ficción y demasiada poca ciencia, que él identificaba un buen relato de ciencia ficción cuando el componente científico, lo que tú decías ahora, era sólido, y sobre esa base sólida se podía luego estructurar el relato. No tiene que ser, como tú decías, un ensayo científico, ni muchísimo menos, para eso están los papers, pero que la base teórica al menos sobre la que tú construyes la historia no se te caiga a la mínima de cambio, y en aras de salvar la trama o avanzar en el relato, te cargues por completo la base científica sobre la que debería estar asentada ese planteamiento especulativo del que tú hablabas antes. Y creo, yo no soy científico evidentemente, pero creo que Ted Chiang se ha cuidado muy mucho de que la base científica o el componente científico de todos sus relatos sea, si no de experto, sí bastante sólida. Sí, bueno, tú decías antes que no eras un lector especialista en ciencia ficción. Yo he leído ciencia ficción, pero quizás me falte, tenga grandes lagunas en cuanto a los clásicos. Tampoco he leído Asimov, tampoco he leído Dune, pero sí he leído a Philip K. Dick, sí que he leído algo de Stanisław Lem, pues no sé, y autores sobre todo mucho más actuales quizás que clásicos. Es lo que quizás más he leído, intentando llenar ese vacío que te digo que tengo. Y bueno, una de las cosas que suelen pecar los autores hard, hay una rama que se denomina ciencia ficción hard. No sé si te suena. No, la verdad que no. Bueno, pues lleva hasta las últimas consecuencias los conocimientos de la ciencia actual, y uno de los postulados que tiene pues es que no puede haber viajes interestelares si no tenemos la tecnología para que los haya, no puede haber especies alienígenas porque no conocemos que exista, sino que básicamente se basa en los conocimientos actuales que tenemos de la ciencia, y con ellos elabora todo lo que es el relato. Y bueno, hay otros autores que adolecen del infodump, es decir, yo sé mucho sobre un tema, te planto un párrafo que está repleto de información, pero que no es narrativo, es solo información. Entonces hay autores que abusan de eso, y con lo que consiguen es que el lector no tan especializado se acabe aburriendo, porque si cada 2x3 está soltando esos chorrones de datos, pues al final te acabas aburriendo. Sí, te tiene que gustar mucho un campo de la ciencia en concreto para
a lo mejor sacarle todo no el disfrute, pero sí sacarle todo el partido y entender hasta qué punto el autor puede ir por un camino o por otro. Yo, según estabas tú hablando de la vertiente de la ciencia ficción hard, estaba pensando en JJ Benítez y en su Caballo de Troya, que, en fin. ¿Qué te parece si corramos un tupido velo? Sí, mejor. Que estamos hablando de buenos libros en este caso. ¿Qué te parece si le metimos aquí el diente a los relatillos? Una cosa que me parece muy importante señalar es que al final del libro vienen unos comentarios a los relatos escritos por el propio autor que yo fui corriendo a leer. Según terminaba un relato, me iba a leer el comentario del autor, y creo que porque él explica pues tanto cómo lo creó, como en qué se inspiró, como más o menos el leitmotiv o el tema del relato, y la verdad es que creo que la experiencia mejora si después de terminar el relato en concreto, pues te vas a leer el comentario del autor al final del libro. Yo lo leí al final de la lectura del último relato. No sabía que existía ese comentario porque no leí el índice de contenidos del libro cuando me puse a bucear en él. Y desde luego me dejó, si ya el sabor de boca era bueno, me dejó un sabor de boca aún mejor comprobar que todo lo que había leído, que tenía fresquísimo en ese momento, tenía su razón de ser, había estado inspirado por un viaje, por una charla, por una conversación, por una lectura, y de manos del propio autor, que es totalmente creíble. O sea, no es el típico artificio del editor que le pone de relleno para que, no sé, para aportarle un extra como si fuera una escena añadida de un DVD, ni mucho menos, ¿no? Digamos que es un ejercicio de complicidad del autor con el lector y de plena transparencia también. Mira, lo que acabas de leer ha surgido desde aquí, y si cabe le da aún más valor a lo que ha construido previamente en las páginas anteriores. Es decir, me parece un detalle. Más autores deberían hacerlo, de hecho, y me dejó, si ya el sabor de boca era bueno, aún mejor incluso. A mí es que me parece que esos comentarios realmente aportan bastante por sí solos, y alguno de ellos incluso podría ser un ensayo por su cuenta. Es que enriquecen mucho la lectura, y sobre todo en algún relato en concreto, por ejemplo en Exhalación, que es el que da el título al compendio. Creo que el relato y digamos el camino que llevó a Ted Chiang a redactarlo, a escribirlo, lo que tú dices, podía dar perfectamente, no sé si para otra obra, pero como mínimo para un ensayo filosófico. Pero bueno, llegaremos a ello en su momento. Pues si quieres empezamos. El primero se llama El comerciante y la puerta del alquimista, y es un relato de viajes en el tiempo, pero con un trasfondo de cuento de las 1001 noches. A mí me dejó la cabeza loca. O sea, una historia de ciencia ficción ambientada en el Oriente Medio de los cuentos de Ali Baba y los 40 ladrones me dejó totalmente, o sea, me cambió el paso por completo. Me dijo, oye, mira, esto no es cualquier cosa, esto no es el típico libro de ciencia ficción. Y claro, ya casi que te mete en el carril de la buena manera. O sea, vale, te compro lo que me estás vendiendo. Estas son tus reglas, esto es un poco este es el mazo de cartas con el que vamos a jugar, de acuerdo, compro. Pero me dejó totalmente descolocado porque posiblemente fruto de los prejuicios de los que hablábamos antes, yo me esperaba otra cosa. Asociaba mentalmente ciencia ficción con naves espaciales, futurismo, alienígenas, etc. Y no, al revés, te va a la historia, al pasado, a un entorno súper ensoñador, casi onírico, y sin embargo te enlaza el tema de las puertas dimensionales y los viajes en el tiempo de forma totalmente creíble. Bueno, creíble, entendamos el concepto creíble en este contexto, pero perfectamente redondo, perfectamente lógico, y además que en el relato está plagado de subrelatos a su vez. Es decir, sí, es como una historia dentro de una historia, claro. Story within the story. Porque primero nos lo empieza a narrar como alguien contándole una historia a otra persona. O sea, exactamente igual que hacía Sherezade para librarse de que el sultán, no me acuerdo si era un sultán, un visir, lo que fuera, la matara. Y todos esos tecnicismos del cuento, de te voy a contar, etcétera, están ahí. Todo ese material de leyenda, todo ese uso de que nos engancha cuando nos están contando alguien una historia, esa casi cualidad
oral, como alguien contándonos un cuento, un abuelo contándonos un cuento cuando somos niños, pues también está presente aquí. Es que ten en cuenta que está barajando Ted Chiang en los platillos de la misma balanza dos componentes que pueden parecer totalmente contrapuestos y que se complementan perfectamente, que es lo que tú acabas de decir, es decir, el asunto casi atávico de la historia contada al calor del fuego con lo propio del género, que es futurismo, tecnicismo, especulación, etcétera, y casan entre ellos perfectamente, cosa que es, creo yo, muy muy difícil. Efectivamente, y además es que aquí tenemos algo que en los viajes en el tiempo normalmente, o en las películas que hemos visto de viajes en el tiempo, o la propia novela de H.G. Wells, pues es una máquina que construye un científico para conseguir viajar atrás en el tiempo. Pero aquí no, aquí es una puerta que conduce al pasado, y para regresar tienes que encontrar otra puerta. Claro, no puedes usar la misma puerta, tienes que, digamos que hay una puerta de entrada y otra de salida, por decirlo así. No sé, me parece primero complejo establecer la estructura narrativa para que el lector no se pierda y no termine por, aún sin quererlo, romper alguno de esos bucles lógicos de viajar en el tiempo, encontrarse con uno mismo, etcétera, que está muy bien llevado en este relato, sino que tiene que poner especial cuidado Ted Chiang, y creo que lo consigue, en que la propuesta narrativa sea sólida, es decir, que no haya ningún fleco suelto, por decirlo así. Claro, es que el problema que suelen tener las narraciones de viajes en el tiempo es que suelen ser incoherentes en muchos puntos, incluso rompiendo sus propias reglas. Y aquí Ted Chiang lo que hace es totalmente coherente. Estas son las reglas, el personaje tiene que cumplirlas, y así ocurre en el relato. O sea, una de las cosas que tenemos es que en la mayoría de narraciones en el tiempo, la acción del personaje que nos están contando cambia el pasado, y con eso cambia su futuro, y que eso probablemente fuera la única posibilidad, y aquí precisamente nos cuentan algo diferente. Sí, no, desde luego, o sea, desde luego. Y el hecho de que se haya preocupado porque cada relato cierre perfectamente, concluya sin romper esas reglas de las que tú hablabas, que a su vez ese relato, dentro del relato, no violente el discurso superior o del nivel superior, me parece bueno, es muy meritorio. Y aparte que, lo que te decía, yo llegaba sin referencias de ninguna clase, y que me plante este contexto ensoñador, además que ambientado en el lejano oriente, que hay pocas cosas más exóticas. Exuberantes y exóticas que el Medio Oriente de esa época, ¿no? Me pareció hermosísimo, una primera fase de lectura muy, muy, muy bonita, o sea, muy bonita. Además, como decías, es que consigue cerrar perfectamente cada uno de esos mini cuentos que van sucediendo y que tienen su propia historia interna, y se acaba cerrando exactamente igual, que acaban encajando como las muñecas rusas. Este tipo de cosas, que a ver, no es nuevo en la literatura ni muchísimo menos, hacerlo bien es muy complejo. Voy a dar una referencia que va a quedar muy pedante y por la que te pido disculpas a ti y a la audiencia, pero yo realmente no había visto nada como esto tan bien hecho. O sea, la primera vez que lo vi, digamos que me voló la cabeza, fue con El Quijote de Cervantes, que es un experto en esto, y luego lo he visto evidentemente con el paso de los años más veces, pero bien hecho no tantas. Y Ted Chiang no lo estoy comparando con Cervantes, entiéndaseme bien, por favor, no es el caso, pero que consiga lo que tú dices, cerrarlo todo como quien está haciendo un encaje de bolillos o un bordado muy, muy complejo, y sin embargo sin ningún hilo fuera del tapiz, me parece hermoso, bonito, complejo. Establece incluso un pacto no verbalizado con el lector de: mira, te voy a cuidar mucho. Todo lo que vas a encontrar aquí está hecho con mucho mimo, con mucho cuidado, todo tiene su razón de ser. Acompáñame en el viaje, que te garantizo que esto está hecho con cuidado, con mimo, caramba, que es que parece mentira, pero no es habitual. Y esto, exceptuando algún relato del resto del compendio que a mí no me ha resonado tanto, este cuidado, este mimo, esta pillarte de la mano y acompañarte en el viaje se repite prácticamente en todos los relatos del libro. Sí, eso es, y además es que
bueno, al final la mayoría de los cuentos, por no decir todos, tienen como una especie de lema, de moraleja, de enseñanza, pues al estilo de lo que hablábamos, de los cuentos populares. Bueno, como primera perlita del conjunto de relatos del libro, me parece una forma inmejorable de empezar. Si alguien como yo no tiene muchas referencias del género y puede tener el cierto temor a no estar muy cómodo dentro de la lectura por ser precisamente de género, que pierda cuidado porque, vamos, te abre las puertas de par en par. Te lo pone fácil, vaya. Efectivamente, como cuento de introducción a lo que es toda la antología, pues la verdad es que entramos por la puerta grande al imaginario y a las ideas y a la prosa de Ted Chiang. El segundo relato es Exhalación. Bueno, cabe decir que los relatos varían desde 2-3 páginas, el más corto creo, hasta prácticamente la longitud de una novela corta. Estos primeros no son tan largos, Exhalación es un poquito más corto, pero luego tenemos relatos más extensos. Sí, podría haber sido cualquiera de ellos. Pienso en el tercer relato, por ejemplo, El ciclo de la vida de los elementos de software, que podía haber sido una novela con entidad propia perfectamente. Sí. Una de las cosas que hablábamos antes precisamente es que yo creo que cada una de las ideas que tiene Ted Chiang le dan para la extensión justa. Veremos que hay una que es muy cortita, que luego la comentaremos, y otra que la que más efectivamente problemas morales, cuestiones filosóficas plantea, pues es también la más extensa. Y compleja, quizás. Sí. Bueno, ya llegaremos a ello, pero vamos, quizás es la que requiere mayor esfuerzo por parte del lector porque plantea cuestiones éticas y morales pero no es el caso de Exhalación, es bastante más sencillito. ¿Qué te transmitió Exhalación? Es mi relato favorito de todo el conjunto. Sí, pero sin duda, posiblemente porque de forma mental me ha retrotraído o me ha sugerido más bien un escenario muy inspirado en la estética steampunk, que a mí particularmente me gusta mucho, y porque es el único posiblemente que me ha dejado bastantes días dando vueltas en la cabeza, porque tiene una carga filosófica casi metafísica de muchísima profundidad. Y a mí cuando algo me hace pensar hasta ese nivel, me deja muy buen sabor de boca. Me ha gustado mucho que sea tan condensadito, tan breve, pero con tanto contenido de tipo filosófico, ya te digo, y existencial incluso. Y a pesar de que tiene profusión de... Bueno, no has contado de qué va el relato. Pues básicamente es una sociedad en la que, entre otras cosas, se pueden intercambiar órganos, en concreto pulmones. Y otras cosas, claro, pero de lo que nos habla son los pulmones. Y el narrador es un especialista en anatomía que empieza a ver que hay algunos tipos de fallos. Sí, digamos que es una sociedad conformada por hombres, o yo me lo he imaginado así, al menos hombres-máquinas, porque tampoco son robots, son organismos biológicos mecánicos. Y claro, la necesidad de Ted Chiang de explicar, de describir gráficamente cómo se componen esa sociedad y esos organismos, sobre todo en la parte final del relato, cuando el especialista protagonista del relato, que es un anatomista, como tú decías, se disecciona a sí mismo el cerebro, porque quiere saber qué es lo que ocurre dentro de su cuerpo y de su cabeza. Claro, necesita explicar y detallar mucho, pues, cómo son los engranajes, cómo son los mecanismos, que si los pistones, etcétera. Y eso puede confundir mínimamente, pero el mensaje metafísico de propia existencia y de trascendencia, que es como cierra el relato, que es para mí descomunal de bonito, me ha dejado, vamos, patidifuso. Es del que más me gusta de los relatos de Exhalación, pero con muchísima diferencia. Claro, una de las cosas que nos choca aquí como lectores es que nos está hablando desde el punto de vista de lo que tú decías. No vamos a llamarlo robot porque no es exactamente un robot, pero sí un organismo que está compuesto a base, pues, de pistones, de válvulas, y cómo a través de ese
autoexaminarse, tratar de hallar respuestas a las preguntas que se está haciendo este anatomista y al mismo tiempo irnos explicando esa sociedad que nos choca tanto porque es tan diferente a la nuestra y al mismo tiempo esa autoconsciencia del yo que tiene y de el lugar que tiene dentro de la sociedad también. Y no solamente eso, sino dentro del universo, porque al final uno piensa que sí, que el relato, que es muy cortito, pues va a terminar en ese proceso de autodescubrimiento del protagonista, que efectivamente se produce, pero cuando crees que ahí acaba todo, el corolario final del relato es una especie de mensaje a la posteridad con una carga de profundidad hacia el infinito que es flipante, es hermosísimo. Claro, hablaremos después más adelante, pero una de las cosas, uno de los temas de los que más nos habla es de la autoconsciencia de cualquier ser que podamos crear artificialmente, ya sea una inteligencia artificial, es decir, en el momento en el que ese ser es consciente de su propia existencia y de su propio ser, que lo diferencia de un ser humano. Y eso está presente en varias de las obras que vamos a ver, y a mí eso me parece muy, pero que muy interesante. Y muy complejo de hacer bien. Sí, claro, por supuesto. Porque tenemos que abstraernos, claro. y lo hace el propio autor también a ese pensamiento. ¿Cómo sería ese pensamiento de ese ser que no es humano, pero que tiene autoconsciencia de sí mismo, de pensamiento propio, autónomo, incluso de libre albedrío, que también es otro de los temas que va a tratar Ted Chiang a lo largo de todo el libro? Date cuenta de lo que te decía con el relato anterior también, que para o a mí me lo parece al menos, para un autor como Ted Chiang en este caso, se me hace muy complejo pillar de la mano, entre comillas, al lector y guiarle sin que se pierda, porque estamos mezclando una estructura narrativa relativamente simple, pero conceptos, temas, personajes, situaciones de bastante complejidad. Y si a eso le sumamos una segunda capa de metafísica, reflexión, filosofía, trascendencia, bueno, segunda, tercera y cuarta, porque hay varias, me parece muy complejo tener la presencia de ánimo suficiente como autor para pillar de la mano al lector, como te decía antes, y conseguir que te acompañe por todo el viaje, que es breve pero muy intenso, sin que se pierda. Y sin tú tener la tentación de trastabillar, de tener un traspié y derivar más hacia la parte filosófica o hacia la parte de ficción puramente relato de género. Mantener equilibradas esas diversas capas de significado del relato y conseguir que no conformen una madeja en la que el lector se pierda, me parece muy meritorio. Y además hacerlo con un estilo, diría casi lírico, porque está escrito de una forma muy hermosa. O sea, la forma en que se cierra el relato me parece, vamos, yo lo querría para mi epitafio incluso. Sí, efectivamente, lo que comentabas, no solo la maestría en hilar todos esos conceptos, todas esas ideas que en principio son complejos, y sino de conducir al lector por el camino para que no se pierda, para que no se aburra, para que lo que nos está comentando no se haga bola y que además tenga flujo y ritmo propio dentro de su narración, de su historia. Y como te decía, que yo terminé este relato y estuve varios días pensando, o sea, y no es baladí decir esto, ¿eh? Y yo tengo, para bien o para mal, bastante experiencia lectora, y cuando un libro consigue algo de esto, cuidadito, ¿eh? Pues esas son las obras que luego acaban trascendiendo, y seguro que veremos que Ted Chiang lo acaba haciendo por todo esto que estamos comentando. Es que date cuenta, o sea, el tipo cierra el relato, voy a permitirme, posiblemente haciéndolo mal, pero me perdonarás y me perdonará la audiencia, al loro cómo cierra el relato. Aunque cuando lees esto llevo mucho tiempo muerto, explorador, te dirijo unas palabras de despedida. Contempla la maravilla que constituye la existencia y alégrate de disfrutar de esa posibilidad. Esto es hermosísimo. Sí. O sea, y lo que significa esas 3-4 frases, joder, me parece una barbaridad. Lo es, vamos, es maravilloso. Es maravilloso. En fin. ¿Quieres que pasemos al siguiente? Me parece perfecto, sí. Lo que se espera de nosotros. A mí este es el que menos me ha gustado,
pero porque pienso que quizás aquí ha pecado de demasiado breve. Quizás la historia que plantea hubiera dado para extenderse un poquito más. Te quedaste con ganas, básicamente. Sí, efectivamente. Bueno, a mí me ha gustado mucho. Bueno, cuenta de qué va y ahora entramos. Bueno, pues supuestamente está basado en un sketch de los Monty Python sobre un chiste que es tan divertido que cualquiera que lo escuche se muere de la risa. Pero al contrario, es decir, aquí lo que ocurre es que hay un concepto que se pone en conocimiento y si lo llegas a entender es tan trascendental, tan importante que te acabas muriendo. Si esto, podría tener más desarrollo, no digo yo que no, pero reconozco que habría sido bastante complejo. No sé si es que Ted Chiang hizo esta redacción y vio que era suficiente o no se quiso meter en explicar un poco más profundamente el tema conceptual. A mí no me desagradó del todo, pero sí es cierto que casi por su brevedad lo pasas por alto porque es que son 2 páginas básicamente. El propio autor comenta en la parte de comentarios del libro que la mayoría de este tipo de relatos pues que implica un elemento sobrenatural y que él evidentemente lo iba a obviar, o sea, era algo más conceptual que otra cosa. Los típicos relatos de terror que todos conocemos, en los que hay un libro maldito que al leerlo pues te acabas volviendo loco o poco menos que se te fríe el cerebro y mueres. Pues es algo por el estilo, pero desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de la idea. Sí, pero a mí no me... Sí es verdad que está bien y por supuesto está condensadísimo a la quinta esencia, pero claro, veníamos del relato anterior que a mí me dejó... Veníamos muy arriba. Claro, me dejó una sensación muy profunda y a lo mejor como que ese impasse me dejó igual un poco frío porque venía muy on fire del relato anterior. Pero bueno, no descarto que a lo mejor Ted Chiang rescate este relato y le dé más vuelo, porque creo que se le puede sacar más chicha. Y si hay algún guionista de Black Mirror leyendo ese tipo de relato, no descartes que saque un capitulito. Bueno, yo es que estoy seguro que uno de los que vamos a hablar más adelante sirvió de inspiración para algún episodio de Black Mirror. Estoy completamente seguro. Bueno, ya llegaremos a ello. Ya llegaremos a ello, efectivamente. ¿El siguiente? El siguiente es el ciclo de la vida de los elementos de software. Muy interesante. Mucho. Muy interesante. El más largo de la recopilación. Creo que llega a las 100 páginas o si no está bastante cerca. Una cosa que iba a decir de la anterior, que se me fue el hilo, es que a veces la impresión que tienes de un relato también depende de en qué lugar va colocado dentro de la antología. Sí, puede ser. No es lo mismo colocar el relato este tan breve al principio del todo o al final del todo que en el medio de sándwich entre 2 relatos tan potentes. Claro, en cuanto a extensión, exageración, no es una exageración, perdón por la cacofonía, pero sí es verdad que el siguiente relato es extenso y a lo mejor lo ha puesto como un entremés el editor, a sabiendas, conscientemente. Yo de hecho, como la lectura muchas veces, si los relatos son muy disparejos en cuanto a la longitud, los más largos me los fui dejando para el final. Entonces yo lo leí al final de todos. Y te dejó el cuerpo casi que como si nada, ¿no? No, te decía el siguiente. Ah, perdón. Pensaba el ciclo de vida de los elementos de software, como es de los más largos, me lo dejé para el final. Los 2 más largos me los dejé para el final. A mí me ha gustado mucho y estoy deseando que alguien con un poquito de criterio y buen gusto haga una película de esto, una adaptación cinematográfica. Estaría bien, estaría bastante bien. ¿Sabes? Una buena adaptación cinematográfica, porque se puede meter la pata muy mucho con esto, pero bueno. He leído que Chiang tiene vendidos un par de relatos para adaptaciones audiovisuales, pero no sé cuáles, ni si van a ser de serie o de película. Ojalá sea este, porque está planteado de forma muy cinematográfica. Bueno, no has contado de qué va, pero... básicamente estamos en una sociedad en la que una experta, un
una experta, no me acuerdo si era conductual, sí, que ha trabajado con primates superiores, con chimpancés, con gorilas, etcétera. Acaba fichando por una empresa de software que lo que hace es que crea inteligencias artificiales. Sí, avatares casi que con fines lúdicos. Lúdicos, efectivamente, sí, que acaba vendiendo a personas súper ricas porque valen una pasta, y de lo que se encarga es de de educarlos, de acompañarlos en su crecimiento de la misma forma que acompañaría en la educación a un niño. Sí, y digamos que colaborar en el diseño de algoritmo de aprendizaje que permite que iba a decir la palabra mascota, que no es exactamente así, pero bueno, para que se entienda, este tipo de avatares digitales se comporte de una forma o de otra, o tenga más querencia por un comportamiento que por otro, etcétera. Es muy interesante lo que plantea, porque el escenario tecnológico no es tan lejano a lo que vivimos actualmente. Claro, es que una de las cosas que tiene quizás en los que realmente que dices pueden ser más verosímiles, es que lo que nos está contando no está tan alejado a la ciencia o a la tecnología que tenemos en estos momentos. Claro, es verdad que plantea un mundo hiperconectado aún más que el actual, y con un contexto de realidad virtual, o sea, como un Second Life, pero bien, no lo que vivimos en su momento en los 90-2000, y plantea una cuestión moral en este caso muy interesante. Es decir, si una entidad no sintiente, pero sí consciente, una inteligencia artificial, llega al punto de desarrollo que necesita independizarse porque toma conciencia plena de sí mismo, ¿cómo socialmente vamos a articular a esa entidad que tiene, entre comillas, derecho? La pregunta en sí es, ¿tiene derecho o no? Es un ser al que le corresponden derechos, autonomía financiera incluso, es legítimo, es moralmente reprobable que a una entidad de este tipo se le programe para que dé satisfacción sexual, incluso a un ser humano. ¿Es prostitución? No lo es. Sé que explicado así es un poquito caótico, pero os garantizo que leyendo el relato lo vais a entender perfectamente. Sí, porque Chean nos lleva de la mano por todos esos planteamientos, y es una de las cosas más logradas que yo creo que podemos encontrar en esta antología, tanto el tema ético y moral de si estamos criando inteligencias artificiales para que tengan un desarrollo lo más parecido al de los humanos, luego cuando alcancen su independencia, igual que los humanos nos acabamos independizando de nuestras familias, de nuestros padres, pues esos seres que en el relato se llaman digientes, que acaban teniendo conciencia propia de seres, que no son seres físicos, pero han desarrollado una personalidad propia y unos pensamientos propios y unos puntos de vista sobre cualquier tema propios, que han ido aprendiendo y elaborando según su educación. De hecho, no están preparados para sentir dolor porque no tienen cuerpo físico, y sin embargo te plantea el debate o el dilema de que sea moralmente correcto o no permitir que esos digientes sean objeto de tortura o maltrato solamente para el divertimento de otras personas. Claro, sí. De la misma manera que en la sociedad actual cada vez son más avanzadas las legislaciones en cuanto a los derechos de los animales, ¿qué sucedería en realidad si pudiéramos hacer lo que nos cuenta el relato, que como decíamos no está tan lejos, y tuviéramos pues una mascota, un digente de estos que pues nos hace compañía, está con nosotros todo el día, nos da conversación, con toda, tal como está la sociedad ahora, justo pandemia, hay un montón de gente sola, que vive sola. No, y además me siento plenamente identificado con eso. Y decías tú que no es tan descabellado. A ver, posiblemente tú y yo no lo veremos, pero el desarrollo de la inteligencia artificial actualmente está siendo exponencial. Y sí, eso sí que es cierto. Lo que les está ocurriendo es que en lugar de llevarlo con educadores de la mano, están dejando que la inteligencia artificial aprenda por sí sola. Bueno. Y en algunos casos está desarrollando comportamientos agresivos e incluso filofascistas, por no decir sí. Fascistas directamente. Sí, el último experimento del que yo tuve conciencia tuvieron que desconectar porque ambas era una comunicación entre dos
inteligencias artificiales independientes habían desarrollado su propio lenguaje, que era más efectivo que el programado de base, y se acojonaron y lo desconectaron. Es decir, la inteligencia artificial va a desarrollarse, se está desarrollando mucho actualmente. No sé si tú y yo ya veremos algún atisbo en algún momento cuando seamos viejecitos, pero no es el escenario que plantea TechChan en este relato en concreto no es tan descabellado. Y lo realmente interesante es esto, es la panoplia de conflictos de tipo moral y claro, legal incluso que plantea. Desde lo que comentabas antes de gente que los utiliza en el ámbito sexual, si sería correcto utilizarlos o no, hasta gente que pugna porque estos digentes pues deben tener sus derechos propios como entidades vivas, aunque no físicas, y aquí voy a todo el tema de los bienes no tangibles que tenemos ahora, Sí. criptomonedas, etcétera, etcétera. Pues yo creo que no es demasiado descabellado que fuera a ir por ahí la cosa, hasta el punto de que si yo tengo un ser de estos y quiere independizarse de mí, ¿qué derechos cuenta? O sea, no hay ninguna base fundamental, ninguna base legal para que esto pueda suceder ahora. Y de hecho, me gustaron especialmente dos cositas que son detalles menores, pero a mí me gustaron. Por una parte, la crítica muy sutil y muy deslizada sottovoce al capitalismo, porque se habla de que algunos usuarios de Digientes, como se esperaban otra cosa y se aburren pronto de su Digiente, lo que hacen es desconectarlo. Y esos Digientes no están ni vivos ni muertos. Y en teoría no están cumpliendo su propósito. Pero el capitalismo, digamos que es el que marca la regla. Y la gente, pues, y de hecho se habla de ascensos y caídas de las empresas de software que los hacen posibles. Hay una crítica por ahí sottovoce que me parece interesante. Y también me gustó que fuera capaz TechChan de plasmar con muchísima sutileza, pero muy certeramente, la evolución de los personajes de este relato, que son esta conductista de Primatech y un diseñador de skins o de, digamos, de texturas de los personajes en el mundo virtual, que llegan a establecer un nivel de empatía tan alto con sus digientes que los sienten casi como hijos propios. Y me parece muy interesante esto. Efectivamente, incluso que todos estos digientes, pues como no los ves, pues acaban siendo pues como cualquier amigo online con el que juegas a un videojuego. Exacto. De hecho te leo un párrafo que subrayé que dice: a los adolescentes que ahí predominan no parece importarles que los digientes no sean humanos y los tratan como cualquier otro tipo de amigo online al que difícilmente conocerán en persona. Que es un escenario que tampoco está tan lejos de lo que pueda pasarnos a ti y a mí en breve. En absoluto. Bueno, ¿qué te parece si pasamos al siguiente? Vale, pues vamos a pasar al siguiente. Yo tengo que decir que este es el que más cosas subrayé según iba leyendo, porque era como, ostras, esta frase, ostras, esta fase, lo que dice aquí, no sé qué. También es el más extenso, ¿eh? Sí, claro, por eso, efectivamente. Vamos a pasar al siguiente, que es La niñera automática patentada por Daisy, que creo que a ti es el que menos te ha gustado. A mí me dejó un poco frío, la verdad. Es un buen relato, pero casi que me lo tomo como un respiro también en el discurrir del conjunto de relatos del libro. Está bien, por supuesto está escrito con una precisión estupenda, muy bien ambientado, pero a mí no me dejó ningún mensaje como si lo habían hecho los relatos precedentes. Quizás porque a lo mejor sea el relato un poquito más estándar y también nos lo han colocado ahí en medio de otros dos también para respirar un poquito, porque a ver, el anterior con toda la carga moral de ideas, de filosofía, de ética que tiene, pues a ver si no te explota la cabeza. Entonces este yo creo que es una lectura mucho más ligera, básicamente que tiene que ver con el tema conductista que parece que le obsesiona a Chiang, pero a través de un artefacto, de una niñera poco menos que un autómata con un carácter ciertamente steampunk. Sí, también a mí fíjate, mentalmente me ubicaba en este relato más en la época del siglo XIX, sí, en un entorno más victoriano, más que steampunk, que bueno, bordea un poquito. Sí, bordea un poquito del steampunk, tiene elementos de steampunk.
Pero bueno, no está mal. Es un relato que a mí me puedes pasar por alto, pero si lo lees tampoco te vas a morir. Es decir, no me dejó ninguna cicatriz, que es lo que a mí me mola, que me deje marca. Pero bueno, está bien. Está escrito sin ser malo, porque ninguno de los relatos de la recopilación No. lo son. Quizás este sea el que menos recordaremos, a lo mejor. Sí, es perfectamente olvidable, entre comillas. Pues si quieres pasamos directamente al siguiente. Este es el que supongo que tú ves en Black Mirror perfectamente, ¿no? Claro, perfecto, sí. La verdad del hecho, la verdad del sentimiento es el siguiente. Y como decías tú, para mí es el que o inspiró un episodio o algo de Black Mirror, o al contrario haya habido un feedback entre esas dos creaciones audiovisuales, porque es que me parece espectacular. Una de las obsesiones de Chiang es la comunicación, pero la comunicación entre entidades que no comparten los mismos códigos. Ya lo veíamos, por ejemplo, en la historia de tu vida, en la historia que dio pie a la llegada, en la que se intentan comunicar los humanos con una especie de extraterrestres. Y claro, cuando tú no compartes los mismos códigos es muy complicado llegar a que se dé esa comunicación. Pues aquí habla de dos cosas. En primer lugar, de la comunicación y de cómo recordamos los sucesos, porque cada uno los recordamos a nuestra manera, pero eso no quiere decir que fueran como ocurrieron realmente. Sí, plantea una sociedad con una tecnología lo suficientemente avanzada para poder registrar todo lo que vemos, hablamos, escuchamos. Es como tener una grabadora permanentemente activa en nuestro cerebro, y puede uno rescatar a voluntad lo que ha pasado en la última cena con tu cuñado o el resultado de este partido, y digamos que cerebralmente tu disco duro, digamos, te lleva como una grabadora a ese momento en concreto, y en unas, digamos, proyecciones retinales puedes ver ese momento o esos momentos proyectados de nuevo con total precisión. Y es muy interesante lo que plantea, porque lo que tú decías, se establecen dicotomías o fricciones entre lo que uno cree que ha pasado y lo que realmente ha pasado de verdad, ¿no? Que puede uno comprobar con la grabación. Pero es que además, debajo de este planteamiento, que bueno, que está muy bien, es muy original y que plantea cuestiones interesantes, también hay una carga psicológica muy importante, porque hay mucho componente de culpa, resentimiento y proyección de uno mismo, percepción de uno mismo, cómo cree que uno proyecta hacia los demás, cómo los demás perciben esa imagen tuya, que muchas veces dista diametralmente a lo que realmente existe. Hay también un conflicto familiar entre un padre y una hija, que hay mucho resentimiento, mucha culpa, mucho arrepentimiento, mucha redención incluso. Es un relatito que es relativamente breve, pero que también tiene aquí una carga filosófica. Tiene una condensación de aquí de temas potentes muy, muy buena. O sea, a mí me parece muy reseñable todo el tema del lenguaje, porque el protagonista está tratando de comunicarse con una sociedad que es eminentemente oral. No existe el concepto de lenguaje escrito en esta sociedad. Entonces, como los antepasados transmiten la cultura de forma oral, pues lo que es cierto es lo que han transmitido los antepasados. Y eso se va transmitiendo de generación en generación con las diferentes variantes que transmite cada generación. Con lo cual, el suceso A, que acaba contado a B, a C, a D, a E y a F, cuando lo termina contando F, pues a lo mejor no se parece en nada a como lo contó A. Vamos, y además, otra cosa muy importante, que es que ¿cómo consigues tú entablar una conversación, aprender, obtener información cuando no estas personas, estas sociedades primitivas, ni siquiera tienen en su lenguaje el concepto palabra? A mí eso me rompió la cabeza. Claro, y es que cuando no tienes el mismo código, no es que te cueste comunicarte, es que no es posible, porque estás manejando herramientas distintas. Sí, claro, es que efectivamente es eso a donde quería yo llegar. Las dos grandes obsesiones del cuento son la comunicación y, como decías tú,
lo de el tema de la redención, de la culpa, del concepto que tienen los demás de nosotros, cuando a lo mejor el que tenemos nosotros mismos es diferente al que pueda tener otra persona. Claro. Y sobre todo al tema de los sucesos. Recordamos seguramente, o quizás sea una merma de nuestro cerebro, que recordamos los sucesos de una forma y a lo mejor dos personas que han vivido el mismo suceso lo recuerdan de forma diferente a cómo sucedió realmente, estando los dos implicados en el mismo. Vamos, el juego de pequeños del cacharro estropeado, del teléfono estropeado de toda la vida. Sí. Bueno, ¿pasamos al siguiente o qué? Sí. Vamos a ver, el siguiente... El gran silencio. El gran silencio, vale. Aquí nos está hablando de el programa del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, en el que se encarga de buscar vida inteligente extraterrestre. El programa ese, que además últimamente el observatorio pues ya con los años que tiene, pues se ha acabado viniendo abajo y se ha destruido porque se ha derrumbado sobre sí mismo. Ah, no sabía yo esto. Sí. Mira, pues una cosa que no... Pues tendría que buscarlo por internet porque no lo sabía, macho. Sí, hace pocas fechas además. Y sobre todo basado en la paradoja de Fermi. Es decir, que solo existe vida inteligente en la Tierra, que en ningún lugar que conozcamos del universo conocido hemos detectado vida extraterrestre inteligente. Pues a mí este relato tampoco me voló la cabeza, fíjate. Yo es que creo que aquí vuelve otra vez a lo que hablábamos del relato anterior, la comunicación entre varias entidades que no comparten los mismos códigos. Porque ¿cómo le enseñas tú a un papagayo, un loro, un guacamayo, llámalo como quieras, como el del relato, palabras nuevas? A un perro le puedes enseñar diferentes órdenes de forma que si haces esto te doy un premio, y al final lo acaba haciendo porque acaba automatizando toda esa acción. Parece que los relatos están desconectados, que van por caminos no contrapuestos, pero sí paralelos, que no llegan a conectar, que no hay significante y significado que conecten en algún momento. Sí, eso puede ser, sí. Que no lo sé, es una interpretación mía así, abuela pluma, que tampoco... Pero bueno, yo aquí lo que veo sobre todo es el otro tema que le obsesiona, que es el de la comunicación que decíamos antes. Quizás no es el que tenga más sorpresas o el que plantee más cuestiones morales o filosóficas, pero bueno, es un relato que está bien. Sí, está bien, pero a mí, junto con el de la ingeniería automática, este del gran silencio es el que me deja un poco más como estaba prácticamente. No sobra, pero es perfectamente olvidable también. O sea, si no está en la selección del editor, no te vas a enterar. Y no es que aporte mucho a la colección de relatos, pero a mí particularmente es que, claro, me ha traído por una serie de media docena de relatos que me tiene, vamos, súper arribísima, con el cerebro a tope, planteándome cosas, planteándome cuestiones, incluso tomando notas y buscando por internet referentes y tal, y me cuentas lo del gran silencio y los papagayos, pues no me acaba de convencer mucho, pero... Bueno, aquí trata sobre todo también el tema de la extinción de las lenguas, y bueno, lo curioso es que está contado desde el punto de vista de un papagayo. Sí, bueno, este es interesante, es un guiñito muy, muy fresco, muy... porque habla en primera persona el papagayo de turno, pero bueno, a mí no me llevó a emocionar demasiado. Pues pasamos al penúltimo cuento, si no me equivoco, que es Ónfalo, y este es uno de los dos originales que tiene esta recopilación, porque ya os decía que el resto ya han aparecido publicados tanto en diferentes antologías como en varias revistas. ¿Qué te dijo a ti Ónfalo, César? Me parece un marco teórico. Bueno, cuenta de qué va y ahora te cuento. Para que la gente sepa de qué estamos hablando. Nos está hablando que en principio la gente creía sobre una teoría de la edad de la antigüedad que tenía la Tierra, y a partir del siglo XVII, el siglo XVIII, con la evolución de la ciencia, de diferentes metodologías, de diferentes pruebas, pues hemos acabado averiguando pues que tanto la Tierra como todo el universo pues es mucho más antiguo de lo que se había planteado desde el principio, cuando se empieza a estudiar
la Tierra, los diferentes cuerpos celestes desde el ámbito de la astronomía. Sin embargo, la protagonista del relato tiene una profunda fe religiosa y es científica, arqueóloga, si no recuerdo mal. Igual me estoy equivocando porque lo estoy contando de memoria. Y claro, casar su fe con lo que descubre, pues le resulta relativamente dificultoso. Me parece un fondo teórico muy interesante y me retrotraía constantemente a los negacionistas, a los terraplanistas. Sí. Y bueno, me parece un relato interesante de leer hoy actualmente para poner en valor el peso de la ciencia y el, para mí, imposible diálogo con la religión, aunque al final del relato pues hay un intento de casarlo. Sí, hay un intento ahí de conciliar las dos posturas que para mí no tiene mucho sentido, pero bueno. Está bien, es un relato con un componente teórico y filosófico muy interesante, pero este componente religioso, y esto es totalmente subjetivo por mi parte, a mí particularmente me sacó un poco del relato. Bueno, yo es que creo que aquí pues plantea lo que sería pues esta dicotomía, este enfrentamiento desde hace siglos de fe contra ciencia, pero planteados estos dos enfrentamientos en un mismo personaje. Y eso es lo realmente curioso del texto, yo creo. No, sí, y se nota en el relato del personaje que está, por supuestísimo, excelentemente redactado y muy planteado con una belleza tremenda. Puedes percibir la angustia del personaje, que quiere creer porque tiene una profunda fe religiosa, pero se ve confrontada porque es una mujer, con los datos de la ciencia y las evidencias científicas, y esto le genera una desazón muy fuerte. Y hombre, esa tensión interna está muy bien mostrada aquí, pero a mí el componente religioso, a mí particularmente, no es que no sea creíble, porque lo es, y aparte es necesario para el relato y para la estructura, digamos, de la ficción que cuenta, pero a mí particularmente me sacó un pelín. No es que me sacara del relato en sí, no es que me extraviase mentalmente, pero era como una chinita en el zapato, no sé si me explico. Estaba habituado por el compendio anterior a relatos con un componente científico más marcado, aunque no fuera muy explícito, y sin embargo este componente trascendental, si quieres llamarlo así, me quitó un poquito de sitio. Pero es un excelente relato, por supuestísimo, como los anteriores, muy bien condensadito, y bueno, puede dar pie, que esto sí que me parece interesante, a que el lector que tenga interés en ello investigue por su cuenta, busque otras lecturas, otras referencias de la vida real, eso sí, no solamente ficción. Eso sí me parece interesante, pero a mí particularmente la vertiente religiosa trascendental me quitó un poquito. Bueno, es que quizás lo más interesante del cuento sea esa lucha interna del personaje protagonista y bueno, pues evidentemente este es uno de los relatos que también deja su pozo. Sí, quizás no tanto para mí en mi caso particular como en los anteriores, pero desde luego. Y de hecho el último relato del que hablaremos ahora ha dejado en mí tanto pozo que lo comentaré ahora, que voy a necesitar una segunda lectura. Sí, seguramente yo. El último es La ansiedad es el vértigo de la libertad. ¿Qué te dijo César? Pues estoy todavía masticándolo. Es el último del libro, el que tengo más reciente, y aquí la carga, digamos, de planteamiento filosófico, si quieres llamarlo así, vuelve a ser muy elevada y todavía estoy masticando el resultado. O sea, estoy planteándome todavía preguntas. Acabé el relato hace una semana escasa, y todavía estoy dándole vueltas, y lo que te digo, es más que probable que tenga que volver a releerlo, y esta vez ya tomando notas y demás para intentar exprimirle todo el jugo, porque sí que creo que es de este tipo de relatos que cuanto más lo lees, más partido le vas a sacar. Y estoy... Sí, sigue. Estoy deseando darle una segunda lectura para comprobar que mis presunciones son correctas, o para ver algún matiz que creo que se me ha podido escapar. No sé si te ha pasado a ti lo mismo, que igual soy yo, pues, que soy muy tonto.
Pues sí, aunque yo he subrayado algunas cosas que otras. El cuento en sí nos habla de esta teoría de la mecánica cuántica en que por cada decisión que tomamos se crea una línea alternativa paralela a la nuestra, con lo cual al final acaba habiendo múltiples e infinitos versiones nuestras en otras realidades que supuestamente existen o coexisten al mismo tiempo que la nuestra. Claro. Dando así cosas tan extrañas como por ejemplo está que yo he subrayado, y es que los autores las tuvieran que ver con copias pirateadas de libros que podrían haber escrito, y comenzó a suceder lo mismo con la música y luego con las películas. O sea, tú imagínate ese libro, esa historia que tienes en tu cabeza pero que nunca llegas a escribir, pero una versión tuya paralela, tu misma persona, con tus mismas características, tu misma inteligencia. En otro universo, claro. Tu mismo bagaje cultural, en otro universo sí que la acaba creando. Pues fíjate, este es otro relatillo que tiene carne de cañón para otra adaptación cinematográfica interesante o una serie incluso. Pero a mí es que el tema de los universos paralelos a nivel científico me interesa bastante. Mira, por eso otra de las cosas que subrayé que me parecen muy potentes también es: algunos individuos se deprimieron tras saber que sus yos paralelos cosechaban éxitos que ellos no habían experimentado. Eso me parece brutal. Claro, y de hecho, una de las protagonistas de la historia está en un grupo de apoyo, por decirlo así, como puede ser el de Alcohólicos Anónimos, para personas que están traumadas por el uso de estos dispositivos que le ponen en contacto con universos alternativos y que pueden engancharse, entre comillas, ya sea al éxito que tú decías ahora de sus yos o al fracaso. Y qué conflicto interno te desencadena esa relación de dependencia, no solamente con el dispositivo que te permite acceder de forma limitada, porque tienen un tiempo y una capacidad limitada para acceder a ese universo paralelo, sino también con tus otros yos, con tus otras identidades en los sucesivos universos. A mí particularmente el tema a nivel científico me interesa y me va a obligar no solamente a volver a leerlo, sino también buscar un poquito de información, porque me ha despertado ahí un pepito grillo que tenía dormido, porque hace mucho tiempo que no leo sobre este tema y me temo que voy a tener que volver a rescatar este asunto para leer artículos ya de corte un poquito más científico también, siempre que no sean muy complejos, porque yo sigo siendo de letras. Sí, yo también, pero mira, he subrayado alguno que otro más que me parece muy interesante. Bueno, el relato lo que habla es de un dispositivo que te pone en contacto con tus otros yos de otras realidades alternativas. Bueno, pues dice: un uso extendido del prisma consistía en permitir la colaboración con uno mismo, incrementando tu productividad, dividiendo las tareas de un proyecto entre dos versiones. Cada uno de tus tus hacía la mitad del trabajo y luego se compartían los resultados. Y un poco más adelante, algunos experimentaban crisis de identidad. Su percepción del yo se veía mermada por las numerosas versiones paralelas de sí mismo. Esto me parece, pero vamos, te vuela la cabeza. Es decir, que sí. Al final, ¿cuál de todos soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Yo o claro, cuál de todos ellos? ¿Dónde está la realidad, no? ¿Qué es lo que es real y qué es lo que no? A mí eso me parece excepcional, brutal. Bueno, es que tiene una carga de puta madre también, o sea. Sí. Y es un poco lo que acongoja de plantearse el escenario real de que existan realidades alternativas o universos paralelos que te ponen, nunca mejor dicho, ante el espejo. Efectivamente, porque no nos damos cuenta que a lo mejor alguna de las versiones de nuestro yo pues sea malvada, sea un asesino, sea un violador, sea un delincuente. O cosas peores incluso. Claro. Nada, bien. Un político o algo. Y luego para por ejemplo, un político de derecha. Y de hecho el hecho de que cierre con este relato y que además, como decíamos antes, como añadido pongo las notas del autor, me parece una forma de cerrar el libro estupendo. Yo es un libro que de verdad es de las poquitas veces que la fama le está muy bien merecida y que puedo recomendar sin ningún tipo de duda a cualquier persona. El libro es un auténtico pelotazo. Cada una de las cosas que plantea aquí el autor es que merece la pena, aunque alguno de ellos pues quizás nos ha dejado menos pozo, pues hasta el que nos ha dejado menos pozo merece la pena. Hombre, quizás sí. Alejandro, no es un libro para alguien con poco bagaje lector, a su vez. No.
Quiero decir... no es para alguien que se dedica a leer bestsellers, claro, de novela histórica, de novela negra, ¿eh? No. Si tu tasa lectora está en 4 o 5 libros al año, te respeto profundamente si me estás escuchando y adelante con ello, pero quizás esta obra no es para ti en este momento particular. No, porque además también hay que conocer un poquito el formato, hay que haber claro. también que haber leído un poquito de relato, no solo de novela, porque tiene otros códigos. Claro, y se me pasó comentártelo al principio del episodio de hoy, hacer un buen relato es dificilísimo. Muy difícil. Dificilísimo. Ya la novela tiene complejidad, para mí mucha, pero hacer un relato bien hecho es muy, muy, muy complejo. Muy complejo. Y aquí se logra, vamos. Pero bueno, salvando esas distancias, que igual requiere, por una parte, algo de experiencia lectora por un lado, y también un mínimo de esfuerzo intelectual por otro, porque plantea muchas cuestiones de tipo científico, filosófico, moral, psicológico y tal. Bueno, salvando eso, para mí es un libro, es una auténtica perita en dulce, desde luego. Sobre todo porque a veces pecamos de que la ciencia ficción pues está como muy alejada de nuestra realidad, y muchas de las cosas que nos plantea aquí Ted Chiang están muy presentes y muy cercanas. En absoluto, vamos, de verdad que muchos de los escenarios, incluso este mismo de las realidades alternativas del que hablábamos ahora, yo tampoco lo veo tan descabellado, es decir... insisto, no lo veremos ni tú ni yo, pero es que estamos evolucionando con bastante rapidez. ¿Ves? Es que después de leerlo te acabas planteando cosas que antes no te planteabas. Claro, que es un poco la... Y esa es la buena literatura. Claro, es la gran virtud de libros como este. No, yo si no lo habéis leído, de verdad, bueno, si estáis escuchando esto, doy por sentado que ya lo habéis leído, pero... podéis recomendarlo sin duda, porque yo lo haré. Yo lo seguiré recomendando porque ha sido una muy buena sorpresa. Muy, muy buena sorpresa. Decíamos, Ted Chiang, Exhalación, editorial Sexto Piso, traducido por Rubén Martín Giraldez. Creo que anda por 21,95 o algo así, costaba. Por ahí puede andar, sí. Vale, yo también me pillé, te dije que ya había leído la anterior recopilación, pero por febrero o marzo se reeditó. Luis García Prado, el editor de Bibliopedia San Lamud, que es un tipo muy listo, pues viendo el éxito que había tenido Ted Chiang, pues decidió reeditar la recopilación anterior en otro formato, más parecido al de Sexto Piso, en su sello Marel, y es La historia de tu vida, traducción de Luis García Prado, y creo que este anda por 18,95. Y tiene, pues eso, también unos 10 relatos. ¿Crees que es una puerta de entrada también a Ted Chiang interesante? Muy interesante. Si no quieres pasar por Exhalación primero. Muy interesante. Si viste la película de La llegada y te voló la cabeza, te gustó mucho, pues tiene otros tantos relatos también buenísimos en la línea de Exhalación. Bueno, Guardiola, pues yo creo que esto estaría, ¿no? Buah, nos ha quedado, yo creo que chulo. Yo creo que sí. Vamos a tener que repetir esto del club de lectura. Mándame deberes. Aquí con el vinito, la sidrita, el quesito, el paté y tal. Mándame deberes. Tú dime en lugar de señoras cuarentonas en el sofá, somos señores cuarentones en casa. Bueno, si hay libros de por medio, siempre está bien. Dime qué libro quieres que lea, ahora fuera de micro, y dentro de unas semanas o de unos meses lo repetimos, no tengo ningún problema. Miramos porque tengo varios que he comprado últimamente, aprovechando el descuento del día del libro, a la librería virtual ciberdark.net, que es donde les suelo comprar últimamente. Tengo varios y quizás alguno te pueda interesar a ti. Sin problema. Oye, ahora que citabas la librería virtual, sí, dime. Voy a aprovechar, sé que es un poco abusivo, pero ya que estoy aquí aprovecho tu casa y tu espacio para comentarlo. En el momento en el que estamos grabando esto, ha pasado hace muy pocos días. Ya sé de lo que vas a hablar, creo. En la ciudad de Málaga, en España, sí. Una librería de amplia tradición. La librería Proteo Prometeo, ¿verdad? Sí. Proteo ha sufrido, creo que lo peor que le puede ocurrir en una librería, que es un incendio. En el interior de sus instalaciones ya ha perdido todos sus libros. Si alguien nos está escuchando y quiere echar una mano, en libreriaproteo.com puede comprar libros, y con un poquito de paciencia con el tema de los envíos, porque no lo estarán pasando bien sus responsables, pues puede ser una forma de echar una manilla para que este negocio
tire para adelante. Sí, cualquiera que nos esté escuchando pueden buscar por Facebook, porque ahora mismo está la gente bastante activa con el tema, con lo cual si podemos echarle una manilla a unos colegas libreros, porque al final dentro del mundo del libro todos tenemos que ser colegas e ir de la mano, pues mejor que mejor. Y es verdad que hay muchos negocios del sector del libro que lo están pasando mal. La crisis es crisis para todos, pero a mí es que se me ha movido el alma cuando he visto las imágenes en redes sociales de un negocio que le iba razonablemente bien y con una amplia tradición en Málaga, y es que un incendio en un templo de papel como es una librería es, creo que, el peor desastre posible. Y bueno, si queréis comprar libros ahí, pues estupendo. Ni nos han pagado, ni Alex ni a mí. No, por supuesto. Ni nada de esto, pero creo que, bueno, cualquier cosita que se pueda aportar está bien, y la forma más fácil es comprando un libro. Si cualquiera de los que nos están oyendo se acaban llevando algún libro, pues oyes, yo más que contento. Y también se pueden hacer donaciones, digamos, en metálico en la cuenta corriente, pero creo que disfrutaremos todos mucho más si podemos comprar algún libro en su tienda online. Así que si me recomiendas algún libro que esté disponible, pues lo que haré es comprarlo allí para el siguiente club de lectura. Pues ahora te cuento fuera de antena, porque tengo varios que a lo mejor alguno te puede interesar. Bueno, pues estupendo. Pues muy bien, César, muchas gracias, como siempre, por venir por aquí, por estar aquí hablándonos de nuestras cosas, que siempre son interesantes, y a lo mejor tenemos alguna cosa por ahí más en cartera de la que ya hablaremos. Ya veremos a ver. Yo temo por tu audiencia, porque últimamente paso con mucha frecuencia por aquí y van a acabar o odiándome o pidiendo que forme parte de tu proyecto, cosa que no creo que te sea muy beneficioso, la verdad. Uy, no sé por qué. No, te agradezco mucho que me... Los episodios en los que venís, o César o tú, son de los más escuchados de la vieja raza. Bueno, yo confío en que la audiencia pues esté contenta y pueda sacar cosas en claro. Yo te agradezco muchísimo que me invites. Siempre vendré encantado cada vez que me llames, porque ya sabes que a mí me gusta más hablar que comer con las manos. No. Y además, hablar de libros todavía más, así que... Pues porque nos volvamos a encontrar con un libro tan potente, aunque lo veo difícil, como La exhalación de Ted Chiang, y lo malo es que como este hombre es tan lento escribiendo, pues veremos a ver cuándo podemos volver a leer material nuevo suyo. Esperemos que no nos deje demasiado tiempo sin relatos suyos, porque es que necesitamos más de este hombre. La literatura de ciencia ficción y por ende la literatura en general está de bienvenida con este autor. Si no lo conocíais, pues no sé a qué estáis esperando. Pues nada, César, muchas gracias por pasarte por aquí. Y ahora miramos de qué hacemos el siguiente club de lectura. Vale. Ya te estoy liando para otra, sí. Ya veo, ya. Anda que te cuesta poco. Pues nada, muchas gracias por escucharnos, que ya no tenemos ni cierres perimetrales, ni toques de queda, ni nada, pero que el virus sigue por ahí, o sea que seguir poniendo la mascarilla, respetar las distancias y ojito. Así que nada, muy buenas noches. Grind your heels into the sheets, grit your teeth and get some sleep this evening. Counting sheep.